Pulso económico de jueves, que como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35. Hoy subidas, 1,30% de subida. El índice general termina en 9.167,5, los valores bancarios. Y la expectativa de aumento de tipos, con la inflación que hay, no queda otra, para el Banco Central Europeo esta vez queda clarísimo lo que tienen que hacer. Y algunos lo descuentan. Por ejemplo, Banco Sabadell, el que más, 4,24 de subida. En segundo lugar, CaixaBank, 3,50 arriba. Y en tercer lugar, Bankinter, que sube en la jornada 2,88. Por contra, en el lado de los que han tenido hoy peor ejecutoria. Telefónica, la que peor, 1,23 de caídas, Colonial 0,18 abajo y Naturgy 0,15 abajo. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les van a interesar del debate que mantenemos sobre esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bien, pues como les contaba anteriormente, Guindos dice que 25 puntos básicos va a ser pues la nueva norma del Banco Central Europeo en lo que él califica de recta final de las subidas de tipos. Ya veremos si acierta o si no acierta. Y hoy, novedad del día, una de las principales noticias que condiciona esta primera que les he contado. La inflación de la zona euro se modera en mayo, pero sigue estando en el 6,1%. ¿Son mínimos desde febrero del año 22? Ciertamente. Pero, bueno, hay algo menos de presión para subir tipos, pero es absolutamente obvio que habrá que subirlos. Por cierto, y luego veremos datos comparados del paro en la zona euro y de España. Les presento ya a nuestros invitados. Don José Ramón Riera, economista y feliz autor de libros sobre lo que pasa en las autonomías. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya ves, de la bolsa, cada vez que vengo, para arriba. No he fallado ni una. Le voy a tener que traer todos los días si usted me deja. Don Joaquín Robles, analista de XTV, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tardes, no sé qué es lo que Tardes, hace noches, tardes, está el cielo nublado. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Vamos con la sesión. Al final parece que respiramos después de unos días en los que poco, pero ha ido cayendo y cayendo, ya parecía una rutina. Y, bueno, pues afianzamos cosas, ¿no? Sí, afianzamos cosas y yo creo que de la mano del dato de IPC, la zona euro, que ha sido mucho menor de lo esperaba, había ciertas dudas porque acumulaba durante este año 5 meses consecutivos de desaceleración, subió durante el mes de abril, ¿no?, cortando esa racha, bueno, quizá por la subida de los precios energéticos, se dudaba de cómo iba a evolucionar los próximos meses, ya se acerca de nuevo al 6% y eso podría acercar a los bancos centrales a suavizar la postura, frenar las subidas de tipos de cara a este verano. Quizá eso ha sido el mayor motor, porque yo creo que ya está más que descontado ese acuerdo entre demócratas y republicanos por el techo de deuda de cara a la próxima semana. Señor Talismán, de la bolsa. Vamos a ver, yo sinceramente creo que queda bastante todavía para que la inflación se modere de forma sustancial. Un 6,1 es una auténtica barbaridad. Sí, con lo cual, hombre, ¿qué quieren decir? Están mandando un mensaje de 0,25, entre otras cosas, porque el Banco Central Europeo, no nos olvidemos, tiene su sede en Frankfurt. Alemania ha entrado en 2 trimestres consecutivos en caída en su Producto Interior Bruto, con lo cual, evidentemente, cada vez que se suban los tipos de interés, el efecto sobre la economía alemana va a ser más doloroso. Y el Bundesbank yo creo que va a seguir recomendando, cuidadín, no me hagáis mucho más daño, que ya tenemos bastante daño con lo que nos hacemos nosotros solos. Bueno, vamos con el anuncio de Luis de Guindos, que decía hoy que 25 puntos básicos es la nueva norma del Banco Central Europeo, aunque dice que ya estamos llegando al final de este proceso de subida de tipos. Lo que de verdad sorprende es que está empezando a haber un cambio de tono. Antes era vamos a hacer todo lo que sea necesario, sabemos que va a ser doloroso, sabemos que va a afectar al crecimiento y ya están empezando a decir todavía queda mucho por hacer, pero puede que las subidas estén próximo a finalizar. Me sorprende que incluso se especula con que podría terminar con una última subida en el mes de junio. Yo sinceramente pienso que va a ser junio, julio, 2 subidas de 25 puntos básicos. Como decía José Ramón, la inflación todavía está en el 6,1, 3 veces por encima del objetivo, aunque es verdad que lo que se marcaba para finales de este año era en un entorno de 5,4, que sí que ahora parece más posible. Entonces, bueno, me quedo con ese cambio de discurso. Yo creo que le va a venir bien a las bolsas y luego hay 2 factores, como también
comentaba José Ramón hace un momento, es que Alemania acaba de entrar en recesión, es que estás gobernando para 20 países, que algunos tienen como España la inflación en el 2,9, pero otros la tienen en doble dígito, y luego también la caída que hubo en la demanda de crédito que publicaron en la última reunión, que fue alarmante, que fueron la caída más profunda desde 2011, ¿no? Entonces yo creo que también están asustados en ese sentido. Y al otro lado del Atlántico, lo digo porque algunos miembros de la FED están hablando ya de una posible pausa en el aumento de los tipos. Es un poco lo que está pasando, algo similar. Allí la inflación ha caído mucho más, está en el 4,9. Es verdad que ellos empezaron a subir los tipos mucho antes, y esto es como todo. Al final hay varios miembros que tienen derecho a votos, unos son más propensos a subir los tipos, otros a dejarlos como están o incluso empezar la bajada más pronto que tarde. Y bueno, pues han habido dos miembros que han hablado y han dicho, oye, ¿por qué esa obsesión de subir todas las reuniones? ¿Por qué no dejamos de subir en junio y si vemos que esto continúa mal, subimos en julio? Porque no han hablado de dejar de subir, sino de, oye, ¿por qué no nos mantenemos a la expectativa? Y si hace falta subir, se sube, pero no estar obsesionados con vamos a subir hasta un punto y cuando llegue ese punto dejamos de subir. Entonces, bueno, yo creo que el mercado también se lo ha tomado bien. Al final tienes los tipos ya en el 5-25%. Ahora se están empezando a notar el impacto, que siempre hablan de que hace falta 18 o 24 meses para que se note. Hemos visto los tensionamientos bancarios, entonces yo creo que también es tiempo de que vayamos suavizando. El único problema, y ya para terminar, es el desempleo, que es que sigue en el 3,5%, el PMI de servicios disparado, el consumo sigue estable, y mira el PIB de Estados Unidos la semana pasada, fueron 3 décimas más de lo esperado, y eso es un poco lo que genera cierta preocupación. Riera. No, vamos a ver, es decir, totalmente de acuerdo con con el comentario de Joaquín. Es decir, las sensaciones ya no es de agresividad con respecto a la subida de los tipos. Es ya, bueno, vamos a seguir tocando porque hay que seguirlo tocando. Estados Unidos está bastante mejor que Europa, tenemos que decirlo muy seriamente. Ellos sí que se pueden permitir un mes de junio si les da la gana sin subida, entre otras cosas, porque ellos ya también llevan con una bajada continua de la inflación y por lo tanto pueden permitirse el lujo de ver qué pasa en un mes, si no se toca nada, sabiendo que te queda otro mes, el mes de julio, para hacer el último ajuste si lo necesitas. Y por otro lado, algo que ha comentado Joaquín que da mucha tranquilidad, la llamada telefónica de los 90, de la hora y media entre el presidente del Congreso y el presidente Biden para intentar arreglar todos los temas y no entrar en una situación que iba a ser muy divertida, porque el default no se iba a producir inmediatamente, porque sabéis que hay un sistema, es decir, que el Tesoro dice, hoy no, o sea, hoy no hacemos transferencias, y lo puede mantener durante varios días, es decir, hasta que ya cante la tarara y no les quede otro remedio, pero mejor que no tengan que utilizar truquitos. Bueno, ya saben ustedes que la inflación es aquí la que manda en todo. Y hoy tenemos datos de la inflación en la zona euro, que van a ver a continuación. 6,1 de promedio la zona euro, mínimos desde febrero del año 2022, aunque todavía la presión está muy alta. En el caso español, que lo tenemos puesto debajo, 3,2 en el último dato comparable del mismo mes, en mayo. Y también a la vez han aparecido datos de desempleo. El desempleo en la Unión Europea, no en la zona euro, es el 6,5% como promedio de los diferentes países. Ahí tienen la fecha, en abril. El dato comparable más fiable es el de la EPA del primer trimestre, de lo del CPB me fío mucho menos, y estamos en el 13,6%. Riera. Sí, vamos a ver, es decir, España sigue teniendo un grave problema en el tema del desempleo, porque la EPA, que es lo que más en estos momentos se nos puede aproximar, da un 13,6%. Cualquiera de los economistas que hacen análisis para intentar saber fijos, discontinuos, parados, tal, no sé, sea el que sea, le dan alrededor de los 3.400.000, 3,5 millones de parados, que no es un 13,6, que es un 14,5. Sí, estamos viendo ahí una hipótesis, ¿no? Efectivamente, pero claro, como se han negado a darnos la verdad, pues entonces tenemos que seguir con las estimaciones. 3,2 la inflación armonizada en España. No olvidemos que tenemos un 6,1 de subyacente. Es decir, y la subyacente ha subido este mes de forma sustancial. Bueno, ha bajado muy poquito, pero ahí está. No, pero en el mes la subyacente ha subido, exacto. Es decir, doblando justo, casi doblando al índice general. Sí. Joaquín.
Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta en esta caída de la inflación que hemos tenido mucha suerte con la gestión de los precios energéticos. El petróleo se ha desplomado, ahora mismo está en mínimos anuales. Mucho cuidado a la reunión de la OPEP este domingo porque podría volver a recortar la producción para subir los precios. Hemos tenido suerte, decía, porque no ha sido un invierno especialmente frío en Europa, por lo que no se ha tenido que necesitar tanto gas, tanto petróleo. Las materias primas han bajado y ahora ya la presión de inflación que están ejerciendo cada vez es menor. De hecho, lo que más subía, más de un 13% en esta lectura, eran los alimentos. Entonces, bueno, partiendo de la base de ahí sí que podríamos empezar a ver una mayor estabilización y luego yo creo que lo que más ha sorprendido a los bancos centrales y ha hecho que la inflación se mantuviera tan pegajosa, como llaman ahora ese término, es el desempleo precisamente. España puede ser una excepción, pero a nivel europeo tenemos países como Francia, como Alemania, que están en mínimos de las últimas 4 décadas y yo creo que eso es algo que nadie esperaba. O sea, vamos a hacer la mayor subida de tipos en cuanto a rapidez y contundencia prácticamente de la historia y la tasa de desempleos se mantiene en mínimos. Claro, al final tú cuando subes tipos quieres destruir la demanda, lo que vas a penalizar es el consumo y la inversión. Y de momento, obviamente, se está frenando, pero no al ritmo que ellos pensaban. Por eso también las estimaciones eran de que la inflación cayera más rápidamente. Bueno, cambios en el gobierno. Se da por hecho, ella lo ha dicho, que no va a ir en listas. Nadia Calviño aspira a ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que luego nos contará Riera que eso es un chollo de los buenos. Tampoco parece que Escrivá esté pensando en continuar, aunque eso está menos claro. Ahora, el subterfugio, el que va a utilizar Nadia Calviño, se trata de que, oiga, que toca el envío de 7.000 millones y estamos aquí pensando en elecciones. Bueno, pues el subterfugio va a ser contarles a la Unión Europea que se pretenden 22.000 millones para un crédito ICO y para adelantar una adenda al plan de recuperación, por lo cual se le va a pedir a Bruselas todo lo restante del plan Next Generation. Vamos a ver si con eso consiguen movilizar 7.000 millones de ayudas europeas, a pesar de que toda la administración española está en estos momentos paralizada. Vamos a ver, primero, si se confirma la bicoca de la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, a la señora Calviño le ha tocado la lotería, pero vamos, ha jugado al gordo de Navidad porque son 23.000 euros netos libres de impuestos del puesto de vicepresidente. Cada mes. Al mes. Que no se le olvide eso, euros al mes. Algunos no lo cobran al año. Más lo que implica el puesto de vicepresidente, con todas las prebendas, todos los derechos y todas las oportunidades de que generar relaciones internacionales en países. Y con cero riesgo. Cero riesgo. Es decir, porque además, el Banco Europeo de Inversiones, que es una institución que forma parte de la Unión Europea, es decir, se financia con fondos de los países, con lo cual allí no hay ningún tipo de riesgo. En función de la necesidad de lo que van a invertir, cada país manda su parte alícuota. Y por 9 años. Exacto, y por máximo de 9 años, es decir, 20, y con subidas. O sea, que los 23.000 se actualizan a la inflación. Con lo cual, es decir, vamos, yo también me pido, me lo pido. Está claro. Bueno, el subterfugio para liberar los 7.000 millones a pesar de la paralización administrativa. Sí, es una decisión un poco controvertida. Yo no creo que vaya a llegar estos fondos, porque es verdad que también Europa tiene la potestad para pedir explicaciones, decir en qué te vas a gastar todo eso y para dar respuesta de 1 a 3 meses. Entonces, quizá aprovechando este proceso electoral, pues no llegarían los fondos hasta después de las elecciones. Y yo creo que si tú disuelves las Cortes, vas a celebrar elecciones y estás prácticamente en funciones, lo más prudente es dejar que ese dinero, que al final es para la reconstrucción, se pueda gestionar más adelante. ¿no? El gobierno entrante. Y no apuntalas el techo de gasto, que es algo en lo que estaban obsesionados por conseguir los de Bruselas. Bueno, yo te olvido otro tema. Es decir, acaban de dotar 440 millones de euros para publicidad institucional. De algunas teles. Efectivamente. No digamos de las teles, sino de algunas teles. Don Javier, tiene usted toda la razón, porque esta tele, es decir, la financiamos los que formamos parte de este grupo, que somos amigos del Toro Televisión y aportamos nuestra pequeña cuotita todos los meses. Que ya, es decir, ¿por qué? Porque creemos en la libertad. 100% más de lo que aportarán esos 440 millones a esta casa. Bueno, vamos con algún nombre propio. La banca, en concreto el Sabadell. Hoy hemos tenido una subida fuerte en bolsa de los valores bancarios, tanto Sabadell como CaixaBank, como Bankinter. ¿Eso se debe al efecto tipos?
Medio, ¿no? Porque yo estaba analizando un poco lo que ha pasado durante esta semana y, de hecho, ayer hubo un fuerte desplome en la banca, ¿no? Por eso también han subido bastante hoy. Y yo creo que aquí hay dos factores. Claro que a los bancos les interesan que sigan subiendo los tipos de interés porque eso ayuda a ensanchar sus márgenes de intereses, pero no de manera infinita, porque al final tú, si subes mucho los créditos, lo que haces es cortar la demanda, como ha pasado, que hemos comentado en la última reunión del Banco Central Europeo cuando mostraron esos datos de cómo se había desplomado el crédito. Entonces, yo creo que a lo que le interesa a la banca es que suban los tipos como han subido hasta ahora, pero que ahora permanezcan así durante mucho tiempo para que más o menos el crédito vaya manteniéndose y no se disparen las tasas de morosidad. Entonces yo creo que es un poco lo que ha celebrado la banca. Oye, está cayendo la inflación, puede que controlemos, ¿no? Haya un aterrizaje suave como se hablaba, la economía no se desplome tanto, se dejen de subir los tipos de interés y nosotros en este entorno somos muy rentables por lo que sigamos así. Yo creo que esa es un poco la lectura. El Banco de España publicó, me parece que hace aproximadamente una semana, los datos de morosidad de la banca y han vuelto a bajar. Es decir, se han quedado en 42.000 millones de euros y si lo miramos con respecto a hace un año, casi en los últimos 15 meses han bajado casi 12.000 millones de euros la morosidad de la banca española. ¿Qué significa esto? Primero, es decir, que están controlando, es decir, están saneando su situación y sus posiciones. Dos, como muy bien dice Joaquín, a la banca yo creo que ha llegado ya el momento de que más subidas no le van a terminar de gustar. Pero estas todavía, es decir, está en esa situación que le favorece económicamente y el único riesgo que tenemos es que se corte el grifo, aunque la gente diga, no, es que ya no puedo pedir porque no tengo capacidad para pagar, ni empresas ni particulares. Bueno, mayo ha sido un mes de caídas en el IBEX y, sin embargo, Grifols, Fluidra o Amadeus están en subidas de más del 4%. ¿A qué se debe? Bueno, a diversos factores, ¿no? Hay que recordar que el turismo es ahora mismo el sector que está tirando el IBEX 35. De hecho, de las 5 que más suben, 4 son del turismo. Amadeus sube más de un 40% en lo que va de año, recuperó en 2022 beneficios, 622 millones. Recordar que en 2020 perdió 500 y pico, en 2022 100 y pico, y se está recuperando, ¿no? El tráfico aéreo. Y bueno, estamos viendo Meliá, IAG, Amadeus, AENA, como todas están subiendo. Luego, en el caso de Fluidra, es una compañía muy castigada. El año pasado llegó a caer más de un 70%. Los resultados no han sido del todo buenos, porque es verdad que ha caído en beneficios e ingresos, pero no tan malos como se esperaba. De ahí un poco el rebote y que suban en el acumulado del año un 15%. Ha dejado atrás esos problemas en las cadenas de suministro, en las subidas de materias primas, por lo que poco a poco va un poco mejor. Y luego Grifols es una compañía que hemos hablado mucho de ella en este programa. Yo sigo pensando que puede ser una muy buena oportunidad de inversión a medio o largo plazo. Se ha visto beneficiada, a pesar de las pérdidas del primer trimestre, por esos costes de reestructuración, por el cambio de CEO. Yo creo que necesitaba una mayor tranquilidad después de la dimisión del anterior CEO allá por el mes de marzo. Ha llegado a caer hasta un 30%, ahora mismo va plana en lo que va de año y yo creo que tiene potencialidad de recuperar ese nivel de ingresos de cara a final de año. Vamos a ver, yo de Grifols y Fluidra no soy experto, pero Amadeus en el turismo, es decir, hago todos los meses un análisis. Mañana salen los datos de publica el INE con respecto a visitantes, el número de visitantes e ingresos por turismo. El mes pasado llevábamos acumulado a finales de marzo, es decir, un crecimiento del 12% con respecto a 2019. Es decir, habíamos superado el récord de ingresos. Solo había una comunidad que no crecía, que era Cataluña, que estaba casi un 18% por debajo con respecto al 19, pero todas las demás en un crecimiento y además colocándose ya Islas Canarias en una posición que se ve que va a terminar este año como gran vencedora en el tema, con el extraño caso de que Madrid estaba a punto de acercarse en ingresos a Cataluña, cosa que es totalmente sorprendente. Sí. O sea, el turismo es, gracias a Dios, nuestra gran fuente de ingresos. Que no se tuerza. Que no se tuerza. ¿Qué es lo que nos gusta a los mercados de Celnex? Celnex está asombrosamente siendo castigada. Sí, quizá puede ser por la subida, ¿no?, de los tipos de interés. Al final son compañías con un alto endeudamiento que durante los últimos años precisamente lo que han hecho es aprovechar los tipos bajos para comprar y comprar y comprar más torres. De hecho, en cuanto empezaron a subir los tipos de interés, el presidente dijo, cambiamos el enfoque, vamos a empezar a rentabilizar todo lo que tenemos y no va a haber más compras. Pero bueno, igual que le pasa a Grifols, que también tiene mucho endeudamiento, pues las compañías, Telefónica, que hablamos mucho de ella, ¿por qué no acaba de despegar? Que siempre que presenta resultados parece que son muy buenos, ¿por qué? Bueno,
Pues porque son muy vulnerables, tienen mucha deuda y aunque tengan mucha parte de ella controlada tipo fijo, pues el mercado se ceba con este tipo de compañías. Sí, vamos a ver, te he oído ya varias veces en diferentes entornos y en sitios y creo que haces un análisis clarísimo de lo que le pasa a Celnex. Las grandes compras apalancadas con préstamos, hoy pues tiene que estás así de deuda o rentabilizas y ahora te pones las pilas para conseguir caja y poder pagar, o dar garantías de que tus ingresos son suficientes como para hacer un payback futuro de la deuda, o si no, pues los mercados te miran con reojillo. Sí. Bueno, una muy buena noticia. Las ventas de turismo en España han crecido un 8,3% en el mes de mayo, encadenan 5 meses ya con claro aire positivo y terminamos hoy con una noticia que yo sé que a ti, Riera, te va a gustar. Resulta que entre el 2021 y entre el 2021 y el 2023, el número de empresas zombie en España, de estas que están muertas pero nadie certifica la defunción, se dispara a 48.000. Sí. No, es terrible. Cuando he leído esa noticia, la verdad es que entra escalofríos. A mí me alegró mucho la noticia que acabas de dar del tema del automóvil, sí. Porque publicó precisamente el día 29 el Instituto Nacional de Estadística un dato que deja alta preocupación. Dio el índice de gasto, el índice de compras, de gestión de negocios en las comunidades autónomas. En diciembre el índice era 125, en el 30 de abril era un 104, una caída de la gestión de negocios del 16%. Esto me alegra, es decir, por lo menos significa que hay un sector que para nosotros es clave desde el punto de vista industrial, que es el sector automovilístico, que pesa mucho en el PIB y pesa mucho en las exportaciones y que, bueno, pues que lo necesitamos como el comer. Joaquín Robles. Sí, de las empresas zombie, decir que esto también da muestras del tejido empresarial que tenemos, que está basado en empresas de muy pequeño tamaño. De hecho, de esas 48.000 empresas, más del 80% tienen menos de 10 trabajadores, obviamente son más vulnerables de no tener beneficios. Y luego sobre la venta de coches a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque dices, oye, en este momento de desaceleración, de incertidumbre, que suba la venta de coches me sorprende. Pero claro, hay dos factores. Hay que recordar que el año pasado ibas al concesionario y te vendían más caro el coche de segunda mano que el nuevo, que decías, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Porque es que el nuevo te lo voy a dar en 6 o 8 meses. Con los problemas de las cadenas de suministros se han ido solucionando y luego estamos todavía un 29% por debajo de las ventas de antes de la pandemia. O sea, esto es un incremento teniendo en cuenta los datos del año pasado, que el efecto base hace mucho daño. Desde luego. Bueno, pero no deja de ser una noticia bastante esperanzadora. Lo dejamos ahí. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí también nosotros, con mi agradecimiento a ustedes dos por su visita y por sus opiniones, sobre todo a ustedes por su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de la publicidad abrimos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que traiga la política.